Vamos a iniciar el día de hoy con el candidato a doctor Julio César Díaz. Vamos a empezar con él y después vamos a continuar más tarde a las 11 con la doctora Mara Viveros. Se hicieron estos cambios de última hora en la agenda, entonces se los vamos a escribir ahorita para que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, básicamente se mantienen los mismos horarios. Lo voy a poner aquí en el chat. De 9 a 10:30. Doctorante Julio Díaz Calderón, de la Universidad de Florida de Estados Unidos. Posteriormente tendremos un receso de 10:30 a 11. Perdón por los cambios de última hora. Pero bueno, ya ven, con esto de los horarios, ahí nos comentaron que había que hacer algunas modificaciones. Va a ser el receso y posteriormente de 11 a 12:30 será la doctora Mara Viveros de la Universidad de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, hoy vamos a tener una mañana que va a problematizar mucho las actividades hoy vamos a tener una mañana donde vamos a problematizar mucho las teorías que se dan por sentadas en el campo de intervención con hombres. De hecho, pues ya desde un poco el espíritu del Congreso ha sido el de problematizar. Les recuerdo, bueno, están las dos mesas, siguen igual los horarios de las mesas de trabajo. La mesa número 6 queda de 12:30 a 14:15 y la mesa número 7, que sería la última mesa, de 14:30 a 16:30. Entonces vamos a tener, se mantiene igual la mesa 6, la mesa 7. Y bueno, estamos pensando realizar algunas actividades con base en las conferencias que se están ofreciendo. Y ya les estaremos compartiendo un plan que estamos pensando de hacer unos seminarios donde podamos ver de nuevo las ponencias, pero una por una, ver una ponencia y abrir un debate más horizontal, no en este formato que es un poquito difícil de diálogo a través del chat, es un poco más frío, sino que podamos tener veamos la presentación y después un debate más horizontal, abrir más en las implicaciones que tiene para el trabajo con hombres. Y básicamente la idea está siendo formular qué implicaría la formulación del pensamiento crítico en el trabajo con hombres. ¿Qué implicaría eso? O sea, ¿qué implica pensar críticamente? Entonces, pues es algo que realmente pensamos que está por construirse, que apenas estamos empezando y que lo que nos está dando los congresos que hemos tenido son como luces, chispazos, a veces fogonazos. Como nos decía Alejandro, a veces es el rayo de constructor, es lo que nos ilumina
como para ir pensando críticamente qué es esto del pensamiento crítico en la intervención con hombres que ejercen violencia. ¿En qué se parece a los estudios de las masculinidades? ¿En qué es diametralmente opuesto? ¿Qué retomamos de esos estudios? ¿Qué dejamos? ¿Qué nuevas raíces vamos a ir pensando en el pensamiento que queremos construir, en un pensamiento distinto, nuevo? Entonces es muy innovador, es muy nuevo, es muy emocionante lo que estamos haciendo. Entonces, pues vamos a comenzar. En un momento ya iniciamos con Julio, eh, con nuestro ponente del día de hoy, y daremos comienzo entonces en unos minutitos. Gabriel, no sé si hay algo que le quieras comentar a los, hoy, no sé si hay algo que le quieras comentar a los compañeros, a las compañeras antes de comenzar. No, bueno, solo darles la bienvenida a todas, a todos, y agradecerles que después de casi una semana completa en términos de días, todavía continuemos. Creo que eso dice mucho del interés que hay, más allá de lo que hacemos, interés en el tema, ¿no? Interés en el tema de cómo trabajar con los hombres y sobre todo desde dónde trabajar con los hombres, ¿no? Y bueno, justamente invitarles a que se queden. Está la doctora Mara Viveros, una maravilla, y un lujazo que tenemos. Y 2 mesas muy, muy interesantes. Y acuérdense que todavía tenemos talleres el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, estimado Gabriel. Bueno, pues vamos propiamente a comenzar. Les voy a presentar a mi querido amigo y muy, muy estimado Julio. Julio, abrazos. Hasta allá en los Estados Unidos, que dices que hace mucho frío, ¿verdad? ¿O cómo anda el clima por allá? Ahorita anda caluroso. ¿Anda caluroso? Sí, sí. Ah, mire, entonces no, yo ubico mucho Estados Unidos. Yo he ido muy poco a Estados Unidos, nunca me ha llamado mucho la atención, pero siempre tengo la idea que es muy frío. No, no es así entonces. En algunas partes. Es muy grande. Sí, no, es inmenso. No, es un paisazo, es impresionante. Es como para irse a recorrer, menos las partes de los estados del centro donde si hablas español te andan balaceando, ¿no? Bueno, pues miren, les voy a presentar a nuestro querido amigo Julio, una gran persona, un gran investigador que conocí relativamente hace poco, pero que tiene una calidad de trabajo de lo que yo he observado que él trabaja en Estados Unidos con cuestiones de género. Él ya les platicará un poco más sobre lo que hace, o sea, pero hemos coincidido en 2, 3 pláticas largas, bastante largas, y en una presentación que hicimos en un congreso en Estados Unidos, congreso feminista, en donde pues estamos problematizando también estos temas del trabajo con hombres. Les leo un poco la semblanza de Julio. Julio César Díaz Calderón nació en Oaxaca, México. Estudia el doctorado en ciencia política en la Universidad de Florida, donde tiene una beca Fulbright García Robles. Ganó el concurso de ensayo político Alonso Lujambio 2017 con la investigación la diplomacia queer y la indecisión nacional, las acciones ejecutivas federales sobre la diversidad sexual en México. Publicó en diferentes revistas académicas de revisión por pares. Actualmente trabaja de manera paralela en 2 libros. Uno se intitula Soberanías coexistentes, autodeterminación, sexualidad y violencia desde territorios indígenas en Abya Yala, y trata sobre teorías y prácticas internacionales de la violencia y sobre las formas de resistencia de personas con sexualidad no heterosexuales en las comunidades YOM.
también conocidos como yaquis, purépechas y zapotecas. El otro es sobre propuestas artísticas y activistas para asistir la violencia, de estudiar violencia, y se titula Éticas desde lo internacional. Conversaciones entre activistas queer en Avia Yala. No, pues me pones, me revolucionas el lenguaje, querido Julio. Bueno, pues los dejo con Julio, una gran persona, un gran amigo, un gran investigador, y pues Julio, tú nos dices si quieres apoyo o algo para subir, pues estamos aquí para apoyarte. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Roberto. Tú también una gran persona y tengo muchas ganas de compartir con ustedes esta investigación. ¿Me permites compartir pantalla? A ver, creo que ya desde que ingresaste ya puedes, ya también eres, ¿no? Entonces, a ver, déjame corregir aquí. Todos, tienes razón, ya. Perfecto. Ok, sí se ve, ¿verdad? Ya se ve ahí, perfecto. Ok, perfecto. A mí me gusta iniciar mis presentaciones con un reconocimiento de las comunidades que están nutriendo la tierra desde la que estoy hablando. En este caso, estoy ubicado en Florida, en donde la tribu que hace honor y que tiene una relación ancestral con esta tierra es la tribu Seminole. Es la única tribu en Estados Unidos que nunca firmó un tratado de paz, y creo que es que las personas seminoles, en mi caso, me han enseñado mucho desde que yo llegué a este lugar, y son personas vivas, con herencias y con pensamientos que revolucionan la forma de pensar de aquí, de estos grupos estadounidenses. Entonces, pues, mucha de mi investigación está siempre pensando en ellos conmigo. Hoy les voy a hablar sobre una investigación en curso que estoy realizando con Roberto, esta vez, con Roberto Garda Salas de Hombres por la Equidad. Entonces yo creo que Roberto ya les ha hablado un poco de lo que hacen en Hombres por la Equidad, y yo lo que voy a intentar hablar esta vez es un poco cómo hemos desarrollado estrategias teóricas para empezar a pensar el trabajo que se hace con hombres que ejercieron violencia contra las mujeres, en una mirada para sentar bases académicas, para poder utilizar esas bases académicas en foros internacionales y poder acceder a ciertos recursos, y como una forma de crítica y de reflexión sobre las acciones que se están teniendo. Entonces, el título que propongo hoy es sobre una teoría interseccional de activismo con hombres que ejercieron violencia contra las mujeres. Y vamos a debatir en este caso el que es el punto de interseccionalidad y el punto de violencia. Entonces, el plan de la ponencia es pensar sobre qué es el trabajo de intervención con hombres, y pues eso lo voy a hacer de manera muy rápida porque durante toda esta conferencia se han presentado gente maravillosa que tiene muchísima más experiencia que yo en este tema de la intervención práctica con los hombres. Así que nada más voy a intentar darles el marco global de dónde se posiciona el pensamiento que estamos pensando de Hombres por la Equidad. Luego vamos a hacer un pequeño desarrollo conceptual. Bueno, y aquí me voy a concentrar sobre todo en 3 conceptos, que es los que les quiero proponer como parte de esta teoría interseccional. El primer concepto es sobre conciencia de equidad de género masculina, y podemos pensar si es masculina solamente o si es realmente un trabajo de conciencia de equidad de género quizá más general y que dialogue más con las teorías feministas. El segundo punto es sobre un movimiento dialéctico que vemos entre violencia y no violencia, y vamos a explicar qué significa eso. Luego vamos a trabajar sobre el concepto de agencia, y al final les voy a introducir y iniciamos la conversación sobre algunos puntos críticos de este debate que estoy proponiendo.
Entonces, lo primero que quiero decir es que a mí me gusta, y esto lo estoy tomando desde Patricia Hill Collins, una pensadora negra en Estados Unidos, que habla sobre la violencia como ese foco a partir del cual podemos pensar colaboraciones con diferentes sectores de la población. Creo que la violencia empata a muchos de los grupos atravesados por diferentes grupos de violencia, y creo que la violencia permite pensar y enraizar nuestro conocimiento y nuestro conocimiento sobre emancipación, sobre acciones de justicia y sobre acciones de equidad de una manera transversal. Entonces voy a intentar moverme hacia allá, y lo que quiero proponer es empezar a pensar desde el trabajo de Hombres por la Equidad, que creo que es algo muy interesante. El trabajo que estamos haciendo con Hombres por la Equidad es como doble, porque yo no participo en la mayoría en las reuniones, de hecho en ninguna, y Roberto participa en todas. Entonces yo tengo acceso a algunos de los videos, todo esto se hace con consentimiento de todas las personas involucradas, y a partir de la reflexión desde afuera, de cierta manera, empezamos a generar reflexiones profundas. Entonces, creo que esto es interesante porque es como una colaboración activista-academia en la que ambas personas involucradas tienen, yo creo que tienen la paridad en las ideas que se están desarrollando y que han sido muy necesarias en ambos casos. Creo que algo interesante de este programa por la equidad hace, y que creo que justifica un poco de que yo hable desde las relaciones internacionales y desde la ciencia política, es que ha sido un movimiento que, aun cuando se puede pensar que ha sido muy focalizado y muy pequeño en alcance, ha generado programas de investigación en toda América Latina. Entonces aquí he enlisto algunos de ellos, y creo que algunos de ellos nos acompañaron en el Congreso: el Instituto NOS de Investigación Sistémicas para el Desarrollo Social y de Redes en Brasil, Pronovid en Chile, el programa de hombres que renuncian a su violencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el modelo de intervención para hombres que ejercen violencia hacia su pareja, y este es propuesto por Jorge Corsi en Argentina, la Asociación de Hombres contra la Violencia en Nicaragua, y el modelo de tratamiento género sensitivo para hombres que golpean, de Gioconda Batres en Costa Rica. O sea, el punto de aquí que quiero intentar hacer es que existen trabajos en toda América Latina que están pensando en este tema, y que ahora se están movilizando para generar plataformas internacionales que tengan diferentes tipos de propuestas hacia las propuestas quizá hegemónicas que empiezan a surgir sobre el trabajo de nuevas masculinidades. Esa es una segunda parte del proyecto, pero sí me gustaría introducirla desde aquí para pensar el gran alcance de esta investigación. En México existen diversos programas. El primer programa se surge con el colectivo de hombres por relaciones igualitarias. Roberto participó en ese grupo, es CORIAC, e inicia en 1994 y se cierra en junio del 2005. Se cierra en 2005 porque inicia Hombres por la Equidad. Existe otro grupo, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC. Bueno, este es el primero, perdón, el otro es como el segundo, pero es el primero en el que tenemos que Roberto tiene incidencia, ¿no? En este funciona desde 1984. Luego está Hombres por la Equidad, y paralelamente se empieza a institucionalizar este trabajo con hombres en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, en general, lo que me gustaría resaltar es que la mayoría de estas intervenciones pues sí están bajo un marco de cierta manera de intervención individual, y eso puede y sobre articulaciones con instituciones que se podrían pensar neoinstitucionales o neoliberales institucionales, que tienen ciertas restricciones en el tipo de acercamientos que se puedan tener, pero que pensamos que es rico y que puede
generar una plataforma o una semilla para nuevas formas de trabajo con hombres. Pero sí reconocemos que ante un sistema de violencia tan generalizado y tan sistémico, un trabajo individual, aunque intente abarcar muchas perspectivas, va a ser siempre innecesario, insuficiente, pero consideramos que debe de ser, que es necesario al tener al menos estos espacios. Y creo que algo que es muy interesante es que este trabajo que surge en Hombres por la Equidad empieza a generar plataformas institucionales a niveles estatales, nacionales e internacionales. O sea, a niveles estatales con trabajo en colaboración con el Distrito Federal, a nivel federal con trabajo con el Instituto Nacional Electoral, sobre la intervención con hombres que ejercen violencia política sobre las mujeres, y en el caso internacional con nuevos grupos que están surgiendo para formar estrategias y propuestas diversas hacia las hegemónicas, se podría decir, sobre nuevas masculinidades. Entonces, eso es como el marco a partir del cual estamos hablando. Otra limitante que tiene este trabajo de Hombres por la Equidad es que la mayoría de las personas con las que se trabaja son hombres heterosexuales de clase media. Entonces eso también y mestizos, y mestizos o ladinos, que eso también restringe la interseccionalidad que se pueda generar en el trabajo. Entonces también una de las ventajas de también pensar teóricamente es que podemos expandir muchas de estas propuestas hacia la apertura y de cómo sería un trabajo más generalizado donde la población sea más diversa, ¿no? Entonces vamos a empezar con los conceptos que les quiero proponer esta vez. El primer concepto que les quiero proponer es sobre conciencia de equidad de género masculina, y creo que liga y que dialoga desde una manera quizá decolonial elementos marxistas y elementos feministas. Creo que como elementos marxistas, en lo que se trabaja es sobre formas de alienación en las cuales el sistema patriarcal posiciona al sujeto masculino y que lo hace partícipe en formas de violencia y de sentimiento de violencia. Creo que también trabaja sobre una idea de la extracción del excedente de producción, en el cual los hombres extraen mucho del trabajo femenino y de ese reconocimiento, de esa extracción como parte fundamental de las relaciones que se están generando entre hombres y mujeres. Entonces es una combinación de elementos marxistas y feministas, y además se profundiza en elementos feministas como el de mandatos masculinos, y que ahorita que surge mucho el concepto de pacto patriarcal, ¿no? Últimamente en México. Y es una idea muy interesante que creo que se ha desarrollado de una manera muy profunda desde Rita Segato, y es esta idea de cómo los hombres aprenden mucha de la violencia sobre el ejercicio de violencia contra las mujeres. Y ese aprendizaje que surge a partir de esa violencia permea un aprendizaje violento, no solamente en el hogar, sino en todos los espacios todos los espacios que el sujeto ocupa. Creo que también se ha trabajado, hemos pensado esta idea de la conciencia como también un entendimiento de las expectativas que surgen de trabajo y servicio doméstico. Y ahí creemos que gente como Silvia Federici, que ha pensado qué clase de transformación social se requeriría para el entendimiento de que el trabajo femenino doméstico es un trabajo que debe ser remunerado. Y ese trabajo tiene implicaciones muy fuertes en la producción, no solamente de la vida cotidiana de las parejas, pero también del sistema capitalista global. Y que creemos que el entendimiento de ese trabajo como trabajo, que debería de ser remunerado, cambiaría necesariamente las estructuras de cómo nos relacionamos a todos los niveles. Entonces, estos conceptos feministas marxistas los empezamos a pensar
también con interpretaciones latinoamericanas marxistas sobre conciencia por medio de ideas de totalidad, realidad y concretitud. ¿A qué nos referimos con eso? Es que no estamos buscando la construcción de un nuevo sujeto revolucionario que intente, o sea, que se vuelva este Dios que puede cambiar el curso de la historia, sino que se tiene como objetivo un compromiso hacia el cambio social y hacia las conductas de equidad desde las acciones cotidianas y quizá desde las acciones institucionales. Algo que es muy importante en este sentido es que creemos que este movimiento también se está generando a nivel de los activismos. Creo que hay menos insistencia en una transformación rotunda y más bien en una transformación concreta que tenga que estar ligado con la realidad en la que se vive y en la que se generan las situaciones. Ahora, lo que queremos pensar sobre la conciencia de equidad de género es este momento de qué clase de acciones o qué clase de intervenciones o qué clase de signos podríamos tener para saber que está existiendo una transformación y está existiendo una conciencia o un entendimiento de todos estos sistemas. Creemos que uno de los puntos claves que ha surgido a través del trabajo con hombres ha sido la existencia de algo que llamamos las narrativas de quiebra. ¿Qué es lo que nos referimos con las narrativas de quiebra? Cuando empezamos a trabajar con los hombres, o sea, muchos de los hombres tienen una disposición de cambio porque están viendo que realmente se afecta su vida diaria por las acciones violentas que se están ejerciendo. ¿Cómo se está afectando su vida? Es de muchas maneras, ¿no? De que la pareja los está pensando dejar, que que sus hijos empiezan a tener conflictos y empiezan a sentirse mal, que les pueden quitar la custodia de sus hijos, o que ya no se sienten bien consigo mismos, o que están teniendo acciones que los están afectando, que los están enviando a ciertos dispositivos y a ciertas condiciones de debilidad económica que ellos no quisieran tener. Ahora, las narrativas de quiebre es que existe una diferencia entre lo que se está generando, entre el entendimiento de lo que está pasando. Entonces, al principio lo que empieza a pasar es que el sujeto se concentra en las afectaciones que tienen todas estas circunstancias en el sujeto mismo. Es decir, se piensa demasiado en cómo me hago sentir. O sea, no quiero generar violencia porque si no, mi mujer se va a molestar, ¿no? No quiero generar violencia porque si no, mi hijo se va a sentir mal o se va a asustar. No voy a generar violencia porque no voy a poder tener acceso al sexo después. Entonces, la narrativa de quiebre significa que cambias ese entendimiento de no voy a ejercer violencia por cómo me hace sentir, a no voy a ejercer violencia porque las mujeres tienen derechos. Y porque mis hijos tienen derechos a vivir libres de violencia. Algo interesante es que nos ha servido mucho el concepto de derechos, porque ha sido una forma de articular las relaciones que existen entre las personas. Y algo que ha servido mucho ha sido el hecho de que ese entendimiento de que la persona, por simplemente ser persona, tiene un acceso a un derecho a la libertad de no vivir en violencia, ha permitido que los sujetos se den cuenta de que pueden reflexionar y decir, no voy a hacer este acto violento porque voy a reconocer la humanidad de la otra persona. Eso tiene implicaciones muy profundas, porque eso significa que antes no existía un reconocimiento de la humanidad y de la profundidad que se tiene que generar, de la humanidad y de la igualdad que existe con relación de la otra persona. Entonces es algo, creo que un aporte muy importante y que es mucho más grande que otros tipos de alienaciones, podríamos decir. Oh, no. Okay. El segundo concepto que les queremos introducir es la idea de un movimiento dialéctico. Ahora, ¿qué es un movimiento dialéctico? ¿Qué es la dialéctica en particular?
La dialéctica es este proceso de construcción histórica del sujeto y su posición en el mundo. Está relacionado a la conciencia de la complejidad y de la diversidad humana y a las restricciones y las pluralidades institucionales que existen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y quizá una de las personas que creo que muchos de los feminismos han hablado en México sobre la dialéctica, y que es la idea de que hay que ver al sujeto como posicionado en una historia y con ciertas restricciones en sus capacidades de acción. Y que por esa situación en el mundo y geográfica existen ciertas condiciones que no se pueden transformar de manera muy rápida, sino que necesita existir todo un proceso de, pues, se podría llamar de constructivo o de transformación de cada uno de estos procesos situados o históricos en los que se encuentra la persona, que también son materiales y que también son relacionales. De la manera en la que nosotros pensamos estas cosas es pensar que cuando los hombres que han ejercido violencia sobre las mujeres llegan a uno de estos grupos, usualmente les decimos, pues ahorita estás en una situación en la que tus conductas abusivas superan por mucho las conductas de equidad. Y no hacemos que de repente de la noche a la mañana ya te vas a levantar y ya vas a tener puras conductas equitativas. No. Esto no va a pasar así. ¿Por qué? Porque históricamente las conductas abusivas están en todo este entramado que, como lo dije en el concepto pasado, te restringe la capacidad siquiera de conciencia sobre todo lo que está surgiendo a tu alrededor. Entonces, lo que decimos es que a lo que aspiramos es que se cambie de esta situación en donde hay muchas conductas abusivas a una situación en donde primero haya una igualdad entre conductas abusivas y conductas de equidad, es decir, una disminución de las conductas abusivas en la acción diaria, y eso significa un reconocimiento de cuáles son las acciones abusivas. El segundo, y ya en el tercer punto, lo que estamos buscando es que haya cada vez más que las conductas de equidad y las respuestas de equidad ante situaciones de conflicto sean muchísimo mayores a las respuestas de las conductas abusivas. Y entonces, creemos que este proceso dialéctico tiene ciertas ventajas. La primera ventaja que tiene es que hay un reconocimiento en la inmersión de las conductas de respuestas a situaciones de conflicto en un proceso patriarcal que no va a transformarse de la noche a la mañana, y no que se va a transformar porque el individuo de repente un día decide ir a estas circunstancias, sino va a exigirle al sujeto el entender cómo su violencia responde a las violencias cotidianas, ¿no? Y va a intentar responder al hecho de que cómo sistémicamente la sociedad responde con violencia a actos de conflicto. Entonces no va a ser una situación que de la noche a la mañana vaya a cambiar y que ahora puedas decir que que no eres violento, sino que va a ser una situación que va a exigir que día a día tengas este proceso reflexivo. Creo que también tiene otra ventaja, que es que si hay una distinción muy clara de cuáles son las conductas abusivas y cuáles son las conductas de equidad. Estos dos extremos que parecen que ser como muy binarios, en realidad son muy fluctuantes y dependen del entendimiento de las personas y del proceso en el que cada una de las personas ha trabajado y va trabajando. También depende de, por ejemplo, la capacidad de los facilitadores para empezar a entender cuáles son las conductas abusivas y cuáles son las conductas de equidad. Por tanto, no nos gustaría dar una definición muy restringida, sino más bien esta idea de que las conductas abusivas usualmente están relacionadas con un ejercicio de poder sobre las mujeres. Y ahí eso se puede empezar a transversalizar con otra clase de violencia. Por ejemplo, una condición de violencia racial tendría una conducta que busca ejercer el poder y la extracción del trabajo de las personas que son racializadas, ¿no?
Y así podemos empezar, ¿no? Hay una conducta de clase es esta idea en la que ya sea las personas pobres o las personas que están este, trabajando en las fábricas y después con Gramsci las personas que están trabajando en el campo, es este sistema que a través de el ejercicio del poder y la extracción del trabajo pone en posición privilegiada a un grupo sobre las poblaciones pobres o de clase trabajadora. Y luego el tercer punto que creemos que es importante es que empiece a existir una memoria de la violencia, en el sentido de que al posicionar el trabajo de hombres en un proceso dialéctico, también estamos generando un proceso histórico en el cual se empieza a reconocer cómo se evoluciona las acciones de violencia a través de, no solamente, o sea, a través del tiempo, pero a través de las acciones que el sujeto está ejerciendo del tiempo y de las vivencias del sujeto. Entonces se empieza a generar es como este archivo histórico de cuáles fueron las conductas y cuáles fueron las respuestas que se empezaron a generar en situaciones de conflicto, y eso tiene una ventaja a las personas que les interesa el trabajo sobre memorialización, sobre historias de la memoria y de justicia. El último concepto que me gustaría introducirles es el concepto de agencia. ¿Cómo entendemos la agencia? La agencia la entendemos como la capacidad de respuesta a una situación de conflicto bajo ciertas restricciones. Usualmente cuando se empieza a estudiar este concepto, que es como toda una escuela que se llama la escuela de capacitismo, no, ajá, pero es una propuesta liberal de cierta manera, y lo que piensa sobre las restricciones son como estos sistemas sociales, políticos, la posición cultural de los lugares, las diferentes relaciones económicas, las relaciones de género, las divisiones de raza y las relaciones de clase, los nacionalismos, las ideas de capacitismo entendido como discriminación hacia las personas con corporalidades diversas. Eso es lo que se ha estudiado de manera pues, sistemática y hay muchísimos estudios al respecto. Y entonces lo que queremos empezar a pensar es que a través del concepto de agencia se le vuelve a dar al sujeto la capacidad de reflexión y de decirse, no es simplemente que cuando te enfrentas a una situación de conflicto eres una víctima total del sistema. No. Uno tiene la capacidad de responder de manera diferente. Y entonces esto es súper importante en el caso del trabajo con hombres, porque le estás diciendo que sí hay sí existe de cierta manera la transformación y la posibilidad de transformación. Ahora, usualmente lo que se empieza, cómo se empieza a hacer estas reflexiones y cómo este trabajo con hombres empieza a funcionar, es que entendemos que existe como una serie de reflexiones que tienen que ver con la temporalidad de las acciones y de la agencia que se ejercía durante ese momento. La primera es como una reflexión sobre el pasado, y lo que se hace es reflexionar sobre las acciones, las acciones y respuestas que se hicieron en casos de conflicto anterior, para reflexionar cómo y por qué se respondió de manera violenta en esas situaciones de conflicto. Ahora, hay una reflexión desde el presente en el que pensamos, ahora hay que pensar sobre las situaciones de conflicto que existieron en el pasado y cómo se respondió de manera violenta. Y después de ciertas sesiones, pues se pregunta, ¿qué es lo que no se pudo ver cuando se ejerció esa violencia y por qué no se pudo ver esa violencia que se ejerció? Luego hay una reflexión sobre el futuro en lo que se piensa de cómo se va a actuar de manera quizá distinta o quizá de una manera de equidad en el futuro. Y entonces se tiene que empezar a desarrollar lo que podría ser como una imaginación de respuestas diferenciadas o de las que eran posibles o de las que se habían pensado en este momento.
Y entonces la pregunta es más o menos cómo se podría responder a situaciones de conflicto de una manera diferente en equidad. Ahora, como se definió agencia sobre una capacidad de respuesta ante ciertas limitaciones, o sea, ciertas restricciones. Algo que creemos que es muy importante sobre la forma en la que se está trabajando con los hombres en Hombres por la Equidad es que se ha identificado de manera concreta siete restricciones que atraviesan, nosotros creemos, muchas de las preocupaciones de muchas agendas de investigación feminista y de agendas de trabajo interseccional. Entonces, el primero es el de la idea de lo cognitivo. Y eso tiene que ver con el entendimiento de la culpa, la negación y el cinismo que se tiene ante las acciones de violencia. La idea del trabajo cognitivo es la identificación de cómo hay que ser, de cómo poder entender o cómo poder ser muy concretos en la identificación de los pensamientos distorsionados y opresivos que se tienen, las formas de violencia en las que uno no reconoce esa violencia, y las formas en las que se exige a través del control servicios. Lo que hemos considerado, hemos visto en este tema de lo cognitivo es que existe una disposición al cambio de los hombres, pero que este cambio ha sido muy lento, es muy lento. Entonces, de cada uno de cada 5 personas, por ejemplo, nada más 2 tienen un cambio relativamente rápido, y los demás toman mucho más tiempo en este trabajo de la identificación de los pensamientos distorsionados y opresivos. El segundo componente es el conductual, y esto es el reconocimiento de las situaciones emocionales y de la interpretación de estas emociones distorsionadas o de estas emociones que se ejercen en momentos críticos como mandatos de opresión y de control. Y entonces se trabaja sobre formas de resistencia que no se habían conocido y que hay un entendimiento y que se busca el entendimiento relacional entre las causas para poder hacer acciones diferentes. Se hacen reflexiones sobre los momentos de violencia, las consecuencias y sus causas, y el daño que se ha hecho. Algo que se ha encontrado en el trabajo conductual es que la mayoría de los hombres reconoce cuáles son los momentos de violencia que han ejercido. Y ejercen, por ejemplo, existe aquí un marco normativo en México en el cual se reconocen 5 tipos de violencia: física, sexual, emocional, patrimonial y económica. Estos 5 tipos de violencia se reconocen de manera muy clara entre los hombres participantes en este grupo. Entonces, creemos que el entendimiento, la interpretación de esas conductas como mandatos opresivos y de control es más eficaz que simplemente el trabajo que se ha generado del nombramiento, que sí entendemos porque es muy importante el nombramiento para el acceso a los sistemas de justicia institucionales, pero que creemos que en el cambio de transformación de los hombres, de las respuestas de los hombres en situaciones de conflicto, no va a ser suficiente. El siguiente punto es el narrativo comunicacional, que tiene que ver con cómo los hombres usan estrategias de sarcasmo, de las diferentes funciones del silencio o de ignorar a la pareja, de la invisibilización o sobrevisibilización de ciertos aspectos de la vida de las mujeres. Y lo que se ayuda o lo que se intenta motivar es una reflexión que no solo se está ignorando a los demás, sino que también se está ignorando a uno mismo, y que uno tiene que entender que esas invisibilizaciones o esas funciones del silencio tienen que ver también con uno mismo y con cómo uno se puede
criticar, o sea, hacer una reflexión profunda, crítica. Ahora, lo que se hace es entender cómo se estructuran estas narrativas en el trabajo con hombres. Entonces se pide, por ejemplo, relatar una acción de violencia y se identifica cuál es la estructura de la narrativa, cómo se pueden construir nuevas narrativas y se busca lo que se le llamaría como de construir la experiencia o pensar cuáles otras narrativas o cuáles otros vocabularios se podrían generar para poder entender de una manera diferente las comunicaciones que se están generando con las personas. Hay otro punto que creemos que es muy importante para el trabajo en colaboración con la agenda feminista, que es el trabajo corporal. En este trabajo corporal se reconoce que el cuerpo es donde habitan todas estas contradicciones que te llevan a la violencia. Se identifica la importancia del estar bien y de los factores, y de entender y reconocer los factores de estrés o de falta de confort. Se hace también una exploración de la sexualidad y de las formas en las que en que las expectativas de relación sexual afectan en las formas de respuesta con la interacción diaria. Se identifican las expectativas sobre los cuerpos y sobre la vida. Y la forma en la que se ejercen las violencias sobre los cuerpos y sobre sus vidas. Creemos que esto es muy importante, pues pone en el centro los cuerpos y las diferentes formas de relaciones de los sujetos con los cuerpos. La quinta relación es la idea emocional, en la que los hombres que las respuestas de violencia tienen que ver con cómo los hombres se sienten en situaciones de conflicto. Se identifican cuáles son esos sentimientos. Usualmente cuando se empieza a reflexionar, se habla sobre sentimientos de tristeza, de enojo, de miedo, de vulnerabilidad en relación con las mujeres. Se busca cómo esos sentimientos se transforman en violencia. Eso significa también que primero se tienen que identificar cuáles son esas emociones y cómo muchas veces esas emociones se expresan o se mencionan para esconder cosas que son como más profundas. Por ejemplo, se identifica cómo estos reconocimientos de me siento mal o me siento triste o me siento vulnerable, y que por eso es que golpearon a la pareja, muchas veces lo que estaban escondiendo era una necesidad de tener control sobre el cuerpo de las mujeres o un control sobre el trabajo de las mujeres. Entonces, en el trabajo de los hombres lo que se hace es el reconocimiento, es primero el reconocimiento, la verbalización y el entendimiento de todas estas emociones y de todas estas razones que están detrás de las emociones, y pues lo que entendemos es que muchos de estos procesos salen de manera diferenciada. El tema de la historia de vida, lo que intentamos hacer es una intervención que tenga que ver con cuál ha sido la historia del sujeto. Entonces se busca como de manera, o sea, de pensar más allá de lo inmediato y hacer un recorrido amplio y profundo sobre de historias personales de las personas. Se identifican esos momentos en la juventud o en la niñez donde se empezó a aprender la violencia, donde se vivieron las situaciones traumáticas y cuáles son como las marcas o las huellas que dejan estas situaciones de violencia en la juventud, en las situaciones, en la construcción de los roles de género y en el tipo de respuestas que se generan ante situaciones de conflicto. Se busca, por ejemplo, se hace que se escriba una de las historias, que se comente en el grupo y se identifican cuáles son las ideas o las vivencias que se tuvieron como niños y
y de las cuales no se habían dado cuenta como adultos. Se identifican, por ejemplo, cuáles eran las aspiraciones que tenía el sujeto cuando eran más pequeños, y se reflexiona sobre qué es lo que se puede hacer una vez que se entiende cuáles son los sueños que no se cumplieron, los sueños que sí se cumplieron, qué es lo que llevó a que no se cumplieran ciertos sueños o que sí se cumplieran otros sueños, cuáles son las expectativas que ahora existen y que se aprendieron desde muy chiquitos. Y el último punto es sobre el depresión social, y que creemos que esto está como muy relacionado con la idea de que ahorita existe mucho sobre el mandato masculino, que es esta idea de qué tanta presión existe estructuralmente para los hombres para responder de una manera violenta. Esta presión social es muy profunda, o sea, viene desde el aprendizaje militar que existe en casi todos los estados en América Latina, a la violencia diaria que existe entre los grupos de personas y de las relaciones diarias entre los hombres, entre los varones en México. Entonces, esos son los 7 puntos y creemos que vale la pena identificarlos de manera muy clara y de entenderlos como parte de ese sistema de limitaciones y de restricciones que existe al comportamiento social diario de los hombres. Entonces, para terminar, me gustaría abrir 4 puntos de debate. Bueno, en realidad los 2 primeros son como parte de lo mismo, y los otros 2. El primer punto de debate que me gustaría abrir es sobre la idea de cómo interpretar el proceso de trabajo con los hombres. Creemos que lo que se trabaja mucho es que, por ejemplo, dando todas estos conceptos o estas formas de entenderse de los hombres hacia el mundo, lo que se hace es una resignificación de las experiencias vividas y de las posibles respuestas. Creo que esto está muy en la línea de casi todo el trabajo de nuevas masculinidades, por ejemplo. Ahora, hay un segundo trabajo que creemos que es aún más importante, que es el trabajo de la deconstrucción y el posible potencial que existe detrás de este trabajo. Un trabajo de construcción, a diferencia de un trabajo de nada más de resignificación, tiene que ver con la transformación de las situaciones que permitieron la violencia como algo racional, ¿no? Como una respuesta a una situación de conflicto. Ahora, creemos que sí puede existir en este trabajo, por la duración y por el entendimiento dinámico y de cierta manera radical que existe en esta propuesta, sí existe este potencial, pero pues eso está en parte de debate. Creo que el segundo punto sería la idea del dinamismo que existe en este trabajo con los hombres, en el que sí realmente uno se tiene que identificar que no va a ser de la noche a la mañana, sino va a ser un trabajo constante que requiere el entendimiento de cómo uno se sitúa a través de los diferentes sistemas de opresión. Y el carácter multifactorial del trabajo y de la intervención con hombres, que debe de cubrir las ideas de las emociones, el cuerpo, la expresión social, la historia del sujeto. Y por último, y entonces a nivel del debate sería, o sea, qué tanto en realidad se puede lograr este dinamismo o promocionar este dinamismo, porque por ejemplo hay hombres que nada más van unas veces, o que nada más acuden en momentos muy críticos, pero que no hacen ese trabajo constante de cuestionamiento y de reflexión. También en el trabajo multifactorial pues está la idea de cuáles son los otros factores que no estamos viendo, ¿no? Que puede ser que el trabajo, o sea, que aparte de los 7 temas que estamos tocando, por ejemplo, existen alternativas en otros rubros como el capacitismo o la racialización del sujeto, que puedan introducir nuevas dinámicas. Y el último es esta aspiración interseccional que existe en el trabajo,
Creemos que de cierta manera existe un reconocimiento interseccional profundo por la clase de textos y la clase de ideas que se están generando a partir del trabajo, pero lo que también pensamos es que la idea de aspiraciones interseccionales no solamente puede ser teórica, necesariamente es práctica, necesariamente tenemos que buscar y entender cómo ampliar el trabajo de los hombres desde este grupo que es muy particular, como les dije al principio, a un trabajo práctico con hombres, con otra clase de hombres, ¿no? O sea, hombres no heterosexuales, personas pobres, personas indígenas, que necesariamente van a transformar la clase de trabajo que se empieza a generar. Entonces, a seguir vamos. Y pues, muchas gracias. Eso es lo que tengo. Julio, ay, perdón. Gracias, muchas gracias, querido Julio. ¡Bravo! Gracias, Julio. Bueno, pues, compañeras, compañeros, creo que realmente la colaboración con Julio ha sido muy, muy rica para nosotros, nosotras, en Hombres por la Equidad, porque nos ha permitido problematizar nuestro propio trabajo, desde la distancia, desde una mirada que ve empática, pero crítica. Creo que gracias a Julio hemos logrado identificar, hemos logrado problematizar, mejor dicho, cosas que ya hacíamos y subirlas a un nivel teórico. Ahorita, de hecho, estamos acabando de transcribir 100 sesiones aproximadamente de los grupos de intervención con hombres. Y tenemos todo un proyecto para caminar junto con Julio y justamente viendo cómo desde lo que él mira desde el norte en Estados Unidos, desde los feminismos que él ha comprendido, allá los rigores académicos distintos y su camino por las comunidades trans, indígenas, etcétera, hasta el momento político de Estados Unidos, creemos que la mirada de Julio nos permite enriquecer y problematizar. Y eso es algo que yo estoy particularmente muy, muy agradecido realmente. O sea, una mirada que nos permita problematizar como la de Julio, de veras es algo que yo agradezco mucho. Y tenemos este proyecto, o sea, de ir profundizando. Y es algo en donde invitamos a quienes tengan otros programas de intervención a mirar desde estas complejidades y problematizar. Pues muchas gracias, Julio, de veras por tu presentación. Vamos a ver algunos comentarios que te comentan, estimado Julio. Dice Beatriz, muy, muy interesante, Julio. Gracias. Insistes en el trabajo constante. Buen punto. Nada de inmediatez para el cambio. Si quieres, te leo lo que hay, Julio, y ya tú tomas nota de lo que te interese comentar. Para Julio Díaz, desde una mirada crítica, ¿cómo se configura y aborda lo intercultural y lo transcultural como procesos dialécticos en la deconstrucción de prácticas de violencia de género? Otra vez, Ángel Palacio lo pregunta. Para Julio Díaz, desde una mirada crítica, ¿cómo se configura y aborda lo intercultural y lo transcultural como procesos dialécticos en la deconstrucción de prácticas de violencia de género? Nos pregunta también Cuitláhuac. Bueno, Nancy dice, muy interesante. Cuitláhuac nos dice, ¿qué referentes teóricos puedes recomendar en torno a los conceptos que manejas de narrativas de quiebre e historia de vida? Y si quieres, esos son los que hay ahorita. Les invitamos a hacer más preguntas para problematizar. Les digo que va a ser la mañana de problematizar de transdisciplinariedad, multidisciplinaridad, interseccionalidad. Julio. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Creo que son muy atinados. Y que creo que voy a contestar un poco a Ángel, ligado un poco con el comentario
¿quién era? ¿Era Beatriz? Sí, de Beatriz. Que creo que que lo que la interculturalidad y la transculturalidad nos exige al trabajo de hombres es entender un proceso desde la colonialidad. La colonialidad se entiende como un proceso de cuáles son los residuos o cuáles son las prácticas que se siguen ejerciendo sobre el control de los cuerpos y de la diferenciación entre el autosujeto y el otro. Y creemos que eso sigue permeando en el sentido de la construcción de las prácticas de género. La colonialidad no simplemente significó la idea de la dominación de todo el pueblo latinoamericano, sino también significó la resignificación de cuáles son las posibles relaciones entre los hombres y las mujeres. Y algo que es interesante es que no solamente resignificó las relaciones entre hombres y mujeres en las colonias, sino también en las metrópolis, ¿no? Este es, por ejemplo, el trabajo de María Lugón, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque si lo empezamos a entender desde ahí, desde la colonialidad que existe, pues también empezamos a entender que existen diferentes maneras de resistencia, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, por ejemplo, todos los pueblos indígenas, todas estas civilizaciones, naciones y pueblos indígenas que existían antes tenían formas diversas o radicales de entender las relaciones entre hombres y mujeres. Lo que estoy diciendo es que existía una diversidad profunda de la cual podemos entender muchas cosmovisiones y formas de relaciones entre los sujetos. Creemos entonces que un proceso intercultural y transcultural que incluya esta dialéctica entre lo colonial y lo que podría ser no decolonial, sería útil y que necesitaría que de manera material e histórica lo que podríamos ver y estudiar son, por ejemplo, las luchas que han tenido las mujeres contra las violencias, contra las violencias que se ejercen en sus comunidades, tanto por hombres dentro de las comunidades como como por diferentes clases de hombres e instituciones internacionales y de fuera de las comunidades. Ahora, sobre el marco teórico que estamos utilizando, pues aquí está un poco complicado porque la mayoría de estas ideas sí tienen una referencia teórica, la que voy mencionando, por ejemplo, en la idea de los mandatos es pensar en Rita Segato, y luego pensar en Silvia Federici, pero ciertamente lo que tenemos que decir es que mucho de este trabajo teórico ha sido en la práctica. Entonces no creemos que no hay, que no hay una, o sea, como el aporte teórico está muy ligado a la práctica que se puede ejercer sobre el trabajo con los hombres. Ahorita no puedo pensar sobre un referente teórico para las narrativas de quiebre, porque eso es más bien algo a lo que llegamos con la experiencia diaria. Pero déjame pensar a ver si se me ocurre algo más después. Gracias. ¿Leo las otras? Gracias, estimado Julio. Nancy Molina pregunta, ¿han tenido intervenciones con hombres migrantes jornaleros agrícolas? Antonio Cíntora, muy interesante exposición. ¿Cuál sería la diferencia de plantear un marco teórico para la intervención entre una posición colonial y un encuadre de disciplinamiento de cuerpos a la manera Foucaultiana? Interesante. Esta diferencia entre posesión colonial y un encuadre de disciplinamiento de cuerpos a la manera Foucaultiana. Elizabeth González pregunta, si la mayoría de los hombres que acuden a los grupos de apoyo son motivados por su propio malestar, derivados de la posible pérdida de la pareja y otras necesidades, me pregunto si en el proceso de humanizar a la pareja y en general a todas las mujeres
llegan a tomar conciencia del dolor que las prácticas violentas de los hombres producen en ellas. O sea, sí hay un proceso de humanización y de toma de conciencia sobre el dolor que generan estos hombres hacia las parejas, ¿no? Algo así. Julio. Ok, qué preguntas tan buenas y que me siento tan incapaz de responderlas, pero creo que sí puedo abonar ciertos puntos. Sobre respecto a Nancy, no se ha trabajado con migrantes jornaleros agrícolas, pero puedo pensar al menos 3 cosas que van a ser muy importantes en ese sentido. La primera la, es la condición de transnacionalidad que existe a través de ahí. Y entender quizá, por ejemplo, a partir de ahí podemos empezar a entender una restricción diferente en la agencia, que es la restricción que va a surgir a partir de la ciudadanía, ¿no? Resulta ser que cómo se articula este sistema colonial moderno tiene que ver también con la creación de fronteras, ¿no? Entonces creo que va a empezar a existir esta clase de transformación que podría decir. Eh, de transformación en la clase de, de restricciones que son importantes para esta clase de intervenciones. La segunda creo que podría ser que el trabajo agrícola es muy particular. Creo que se tiene que entender como diferenciado del trabajo jornalero diario en las fábricas, por ejemplo, ¿no? Creo que es diferenciado y que entonces se tienen que empezar a pensar cuáles son la clase de procesos que existen en el trabajo agrícola. Por ejemplo, una cosa muy interesante es que muchos de los jornaleros agrícolas, por ejemplo, tienen otra concepción del tiempo, porque el tiempo termina siendo como algo que tiene que ver muy en relación con la luz del día, con el trabajo diario. Entonces, y también usualmente vienen de ciertas poblaciones marginalizadas de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Y la última, que creo que tenemos que entenderlo también con la relación del trabajo agrícola con los consumidores agrícolas, dónde están posicionados los consumidores agrícolas y cómo este posicionamiento y esta generación del trabajo se está inmiscuida en un proceso transnacional de capitalismo, ¿no? Entonces creo que esas 3 dimensiones son muy importantes. Ahora, sobre Antonio y la idea de la diferenciación o la continuación, yo podría decir, desde la posición colonial y la posición disciplinaria de los cuerpos. Creo que ha sido de manera paralela, yo podría decir. La posición colonial también significó un inicio de un disciplinamiento de los cuerpos. Lo podemos ver sobre todo, por ejemplo, en la instauración de la homosexualidad, de la heterosexualidad como norma. Es muy interesante, por ejemplo, de estudiar los textos coloniales, de cómo durante la colonia se empezaba a clasificar a muchos actos que existían, porque hay muchas comunidades y el trabajo que hago en las comunidades indígenas, por ejemplo, es documentar cómo existían diferentes vivencias de sexualidad diarias, diferentes vivencias de intersexualidad diarias y diferentes vivencias de género, que fueron también disciplinadas a través de las leyes, a través de la instauración de una moralidad diferente a la que existían en todas estas comunidades y a través de un proceso pues de exterminio y de asesinato, porque, por ejemplo, podemos identificar muchas de las demandas que existían en las cuales se acusaba a ciertas personas de sodomitas. Esa es la palabra que están en los textos. Y creo que también lo que se tiene que empezar a generar es pensar la colonialidad y este disciplinamiento como algo que va de la mano y que va cambiando de manera profunda. Por ejemplo, tenemos que y las formas de resistencia que empiezan a existir en cada uno de estos casos. Por ejemplo, las mujeres, tanto mujeres que tenían relaciones con mujeres o mujeres que
que eran heterosexuales, tienen un trabajo de documentación muy importante sobre esta clase de violencias durante la colonia, después de la colonia, durante el momento revolucionario y después del movimiento revolucionario. Entonces es que hay que ir intentando recapitular, y una de las cosas que ponemos énfasis es en la concretitud de qué significa la colonialidad. O sea, cuáles son, dónde estás viendo la colonialidad. Estoy viéndolo en las instituciones y cómo se formaron las instituciones y cuáles son los principios a partir de los cuales funciona la institución, ¿no? Ya sea, esa institución puede ser el matrimonio, puede ser la cárcel, puede ser el sistema de justicia, puede ser el acceso a los derechos derechos de participación política, etcétera. Pero creo que ahí en esa concretitud que creemos que a veces se puede perder, tanto en el debate de colonial como en el debate Foucaultiano del disciplinamiento de los cuerpos, y se crean placeres diferentes, por ejemplo. Y esos placeres también están inmiscuidos en las leyes, y cuáles son las cosas que sí cuentan y cuáles son las cosas que no cuentan en la ley. Y tanto lo que está escrito como lo que no está escrito también es muy importante. Luego, Elizabeth, pues ahí yo creo que es caso por caso, o sea, porque creo que la idea del dolor, o sea, hay un entendimiento de que la violencia tiene un efecto en los cuerpos y un efecto en las emociones. Ahora, o sea, no iría tan fuerte como decir el entendimiento del dolor de una persona, porque para empezar no creo que exista una conciencia de un dolor de las mujeres, ¿no? O sea, hay diferentes clases, el efecto de la violencia entre cada persona va a ser muy diferente de persona a persona. Lo que yo sí creo que empieza a existir es un reconocimiento de que la violencia, primero, del reconocimiento de la humanidad de las mujeres, y entonces si ya son humanas, o si ya se reconoce la humanidad, entonces también se reconoce que todas ellas van a estar atravesadas por los mismos problemas en los que el sujeto puede identificar que tiene él, ¿no? Si el hombre tiene esta violencia que está atravesada por los siete restricciones que mencionamos, pues también la mujer está atravesada por todas esas violencias que el hombre puede reconocer en sí mismo. Creo que una de las cosas dialécticas que estamos proponiendo es el entendimiento que ni hombres ni mujeres son libres de violencia, y eso es muy importante, y eso puede ser un poco controversial por decir, por ejemplo, que las mujeres también pueden ejercer violencia. Pero ¿por qué lo digo? Que es muy importante que las mujeres también pueden ejercer violencia, y también una experiencia de violencia interseccional contra diferentes tipos de hombres. Y eso va a pasar, por ejemplo, cuando empecemos a hablar sobre matrimonios interraciales, por ejemplo, o sobre matrimonios en que las clases sociales pueden existir muy fuerte. Y es importante decir que las mujeres también pueden ejercer violencia, porque si tú te enfrentas contra una situación de conflicto en la que la mujer también te ejerció violencia, tu respuesta no puede ser violenta. Y entonces no puedes justificar que el hecho de que una mujer pueda ejercer algún tipo de violencia psicológica, emocional, patrimonial sobre ti, puede ser una justificación por la que tú puedes reaccionar de manera violenta. Entonces creo que esa es también una de las ventajas de pensar de manera dialéctica la violencia y la no violencia, porque todos estamos en ese proceso en el que uno tiene que ser muy consciente, o sea, porque no es tampoco aceptar la inocencia de los hombres, o los hombres están, pobrecitos, también están sufriendo por todas estas violencias estructurales. No, es reconocer cuáles son las maneras particulares en las que uno ejerce violencia, y comprometerse a reducir esa clase de violencias, y no esperar que toda la gente alrededor de ti van a ser igual de santos, porque no, también pueden ejercer diferentes clases de violencia. Creo que, por el momento ya son todo. No, hay más preguntas. Magda Sánchez, súper interesante, Julio. Me gusta mucho escuchar justo el cuerpo de complejidad conceptual. Pregunta, ¿qué distinguiría el alcance preventivo del especializado con grupos de hombres? ¿Qué distinguiría el alcance preventivo, me imagino, del alcance especializado con grupos de hombres, algo así? Esto porque estoy pensando en proyectos grupales con jóvenes en este nivel preventivo, que se parecería mucho en cuanto a trabajo a largo plazo, entendimiento, toma de conciencia, renuncia, ética, etcétera. Y abajo añade,
Es decir, ¿sería posible trascender el nivel preventivo basado en sensibilización e información a grupos reflexivos? Y Ángel Palacios comenta, gracias Julio por tu exposición interesante y por tu respuesta. Sería eso, ¿sabes? Muchísimas gracias, Magda. O sea, creo que últimamente, por ejemplo, estoy trabajando en un protocolo de atención a la violencia, a diferentes tipos de violencia en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y la mayoría de los participantes son personas menores de edad. Entonces, creo que hay una distinción clara, por ejemplo, en, en la clase de responsabilidades que existen y en la clase del sujeto, de las responsabilidades que existen, no solamente a nivel diario, de cuáles son las responsabilidades que tiene el sujeto sobre otras personas, o sea, por ejemplo, de alimento, de trabajo, etcétera, sino también las responsabilidades que tiene el Estado sobre el sujeto, ¿no? Entonces, va a haber respuestas, o sea, hay una diferente clase de responsabilidades y de castigos que podría exigir en los hombres, en los jóvenes, perdón, que a comparación de los adultos. Creo que, por ejemplo, va a existir un reconocimiento de el control que existe de las personas mayores de edad sobre las personas menores de edad, ¿no? Y la disminución del entendimiento de cuáles son sus libertades, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que uno de los trabajos más interesantes que existen en estos momentos en la relación y en la diferenciación entre personas adultas y jóvenes es que una clase de violencia, por ejemplo, las juventudes trans, no es reconocida cuando son adultas, pero es muy, muy difícil de ser reconocida cuando son em, jóvenes, ¿no? El derecho a la identidad. Entonces creo que podría ser, que es necesario, que debería ser necesario un entendimiento otra vez muy situado de cuáles serían entonces las restricciones que empiezan a existir, y yo creo que sí podría haber una comunicación muy importante, ¿no? O sea, creo que todos los 7 niveles va a ser muy importante. No más, pues lo que va a empezar a cambiar es que la historia de vida, por ejemplo, va a ser como un poco de menor magnitud de diferencia, y además que la respuesta, o sea, un niño menor de edad o un joven menor de edad no puede decir de repente, me puedo salir de una casa en la cual hay violencia, ¿no? Puedo detener ciertas acciones de violencia porque tiene consecuencias diferenciadas. Entonces también entender muy bien cuál es la posición de los jóvenes dentro de la violencia y dentro de la violencia que ellos mismos ejercen. También existen diferentes relaciones de presión social, por ejemplo. Cuando eres joven empieza a surgir la idea de hay una presión social por tener sexo, ¿no? O una presión social por, por practicar ciertas acciones de riesgo que están correlacionadas con una respuesta más violenta. Entonces, eso yo creo que puedo decir. Gracias, Julio. Pregunta Trini, al ejercer violencia las mujeres, ¿cuál crees que sea su origen? Creo que Magda también tiene otra, ¿no? Es la misma, era la segunda parte de la anterior. Ok. Pues es que me pones una condición muy complicada, porque yo creo que o sea, que es multifactorial. O sea, yo creo que algo muy interesante que surge en el trabajo de hombres, por ejemplo, es el hecho de que ponemos mucho énfasis en el control. La idea de control es muy importante, pero de repente vemos que la idea de controlar el cuerpo de las mujeres o controlar a las mujeres o controlar al otro, tiene como un componente muy fuerte que lo podemos trazar todo, o sea, hacia la colonia y hacia las prácticas de relación entre, por ejemplo, el patrón y el trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que
que es multifactorial y que va a depender del caso al caso y cuáles son las clases de historias de vida que tienen, cuáles son las clases de entendimientos que existen sobre, las condiciones sociales en las que se está viviendo, un poco la conciencia que existe de cada uno de los sujetos. em, y que va a cambiar porque, por ejemplo, si estás trabajando con hombres que son parte de Fuerzas Armadas, por ejemplo, o parte de la militar, es otro proceso muy grande porque el simple hecho de la guerra como un lugar a partir del cual se aprenden muchas prácticas violentas de respuesta que además están condonadas por el Estado y como para proteger a las mujeres, también tiene un efecto muy fuerte. Porque, por ejemplo, si tú tienes, o sea, si la militarización implica la idea de proteger a las mujeres dentro de las fronteras, pues también puedes decir, pues es que el control que te estoy haciendo es porque te estoy protegiendo, ¿no? Y así puedes ejercer violencia. Y es, no, o sea, tú no estás protegiendo a nadie. O sea, cada quien es un individuo autónomo que puede tomar sus decisiones. O sea, por ejemplo, no tienes que tener el control sobre los gastos de la pareja. No puedes tener control sobre lo que quiere o no quiere hacer la mujer, desde quiere o no quiere tener sexo, quiere o no salir con sus amigos, quiere o no, esas cosas. ¿Por qué? Porque estás en una situación en la que tendrías que tener una corresponsabilidad. Y cuando empezamos a hablar sobre control, yo empezaba a reflexionar, pues es que está bien fuerte, porque hasta tienes un control de respeto con los padres, un control contra los profesores, pues. Y entonces, si empezamos a poner de manera crítica cuáles son las clases de estructura a partir de las cuales uno aprende ese control, pues las cosas cambian y cada vez lo veo más, todavía más complicado, porque la clase de conciencia que uno tiene que tener por todas las restricciones que existen a tu comportamiento va a ser muy fuerte y que te lleva a esa clase de decisiones. Es lo que podría decir. Pues muchas gracias, estimado Julio, de veras, muchos thank yous. ¿Algo que quieras añadir a este diálogo de lo que tú has ido encontrando, reflexionando al entrar a este mundo de intervención con hombres desde tu mirada, desde tu experiencia y tomando en cuenta que las y los asistentes a este espacio justamente lo que más tienen es experiencia de intervención con hombres y de que sí, yo creo que el pensamiento interseccional está totalmente ausente, mucho más el de colonial, no se diga, o sea, justamente porque creo que se ha cargado mucho hacia una psicologización de las intervenciones, a lo más que a lo que se ha llegado es pensamiento ecológico, macro, exo, micro. ¿Algo más que quisieras añadir desde tus reflexiones, desde tus experiencias y miradas e investigaciones que creas que pueda ser útil para las y los compañeros? En el proceso que he tenido en esta investigación ha sido un proceso de aprendizaje de la humildad, yo creo. Entonces, yo creo que hay un trabajo de colaboración con las personas que hacen esta práctica diaria de intervención y con los grupos de decisión que tienen el dinero y el poder de decidir qué es lo que es científico y qué es lo que no es científico, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy importante para mí entender cuáles son las prácticas a través de las cuales las personas académicas se tienen que acercar y también cómo las personas que están en la práctica diaria tienen que exigir a la academia de regreso, ¿no? Entonces, o sea, soy un poco escéptico ante, ante dar un recetario de las cosas que pueden existir, sino más bien de la investigación de cómo se puede existir un diálogo y de realmente buscar ese diálogo activamente. Creo que muchas más personas que están en el activismo deberían de exigir a los académicos la colaboración como iguales, ¿no? Y presentar las problemáticas tan complejas y decirles, no, pues tu teoría no funciona para la vivencia que estoy teniendo y que más bien tendríamos que pensar colaborar y pensar desde una manera diferente. Eh, y un segundo punto quizá que podría decir es que
Es que, es que toda investigación es, o sea, se va transformando con el tiempo, o sea, y que uno tiene que llegar, o sea, y que uno tiene que cuidar mucho la protección de las personas con las que está trabajando, eh, y, y escucharlas, ¿no? Creo que hay mucha práctica de escuchar, que es como muy importante en todos estos casos, porque la otra persona va a ser diferente necesariamente de nosotros. Entonces tenemos que buscar el trabajo en la diferencia, reconocer que la diferencia existe y que es irreducible de cierta manera. Y entonces las formas de trabajo tienen que ser siempre en conflicto y estar bien que sean en conflicto. Y empezar a buscar formas de diálogo aún cuando sean en temas que puedan ser un poco más dolorosos. O sea, creo que hay ciertos puntos en esta investigación que son muy complejos, porque, o sea, el tema de empezar a decir que no hay una clara distinción o que hay todo un proceso histórico a partir del cual la violencia y la no violencia se relacionan. Es algo bien profundo en el tema cuando empiezas a hablar con personas que han sido tanto víctimas de violencia como gente que ejerce violencia. Pero creemos que es muy importante porque evita el sensacionalismo, evita un estereotipamiento de las situaciones y quizá lleve un poco más a la sanación. Mi último punto pues sería justo el énfasis en la sanación. O sea, mucho de este trabajo de violencia con hombres necesariamente tiene que estar ligado con un proceso de, pues no solamente este proceso de intervención, pero también un proceso de entendimiento personal que te lleve a sanar el entendimiento de toda esta clase de violencias, ¿no? Entonces, quizá ahí hay otro camino a seguir. Entonces, en investigación yo trabajo sobre, por ejemplo, cómo el arte funciona o puede servir como un motivo o sea, como un mecanismo para que el sujeto pueda tener cierto proceso de sanación, pero ahí, o sea, ahí sí ya me quedo sin muchos materiales teóricos, porque ahí sí ya es mucho, ya hay espiritualidad de por medio, hay casi magia y mucha práctica para hacer las cosas, esta religión. Entonces, o sea, no estoy en contra tampoco. Hay una suspensión completa hasta de entendimientos religiosos, entonces, pues hay que ir pensando. Pues muchas gracias, estimado Julio, de veras. Te super agradezco tus reflexiones, tu exposición, gracias de veras. Y bueno, queda abierta la invitación para todas las personas. Esta reflexión más amplia, construyendo nuevos puentes hacia la interseccionalidad, hacia la decolonialidad, que ya estamos haciendo ese trabajo, aunque solo por estar en América Latina ya lo estamos haciendo. No sé si estés de acuerdo, Julio. O sea, solo por este cuerpo, este color de piel, ya lo estamos haciendo. O sea, aunque no queramos. Bueno, pues Julio, muchas gracias.